continuamos en el living, ya estamos con Esteban Zunino, es licenciado en Ciencias de la Comunicación, además de doctor en Ciencias Sociales, es vicedecano académico de la Escuela de Comunicación y Diseño de la Universidad Ort, tiene un posgrado en Ciencias Sociales y es especializado en Derechos Humanos y Estudios Críticos del Derecho. Estaremos hablando sobre la consigna de la jornada. Ustedes ya se han comunicado a través del 092-418703, les estamos preguntando cómo hacen para informarse en el día a día y si logran distinguir con facilidad una noticia falsa de una verdadera. En tiempos de campaña electoral, la inteligencia artificial está comenzando a ocupar un rol y hay que estar muy atentos. ¿Cómo andás? Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hablemos un poquito de esto, ¿no? De la inteligencia artificial y de todas las oportunidades y desafíos que trae, además, obviamente, de la regulación que se debe dar por parte de los diferentes gobiernos. Bueno, ahí yo quisiera poner primero sobre la mesa algo que parece de perogrullo, pero no siempre está o aparece así claramente, ¿no? Primero pensar que todos los desarrollos de inteligencia artificial son creaciones humanas. Entonces a veces se nos presenta la inteligencia artificial como un plato volador que desciende sobre la Tierra y nos va a dominar. Nos genera miedo, nos genera cierto temor. La mayoría de las tecnologías de la información y la comunicación, la primera reacción que generaron fue temor y explicaciones apocalípticas, y uno cuando las va conociendo se va entrenando y nos vamos preparando para interactuar con ellas. Segunda cuestión que me parece interesante, creo que hoy, para bien o para mal, digo, no vengo a hacer evaluaciones morales, no es una opción estar en contacto o no con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque cuando buscamos en Google, recién escuchaba el pronóstico del tiempo, la mayoría de las aplicaciones se manejan con herramientas de inteligencia artificial, los algoritmos de Spotify cuando escuchamos música, o la mayoría de nuestras interacciones en el entorno digital se dan mediadas por algoritmos que se basan en herramientas de inteligencia artificial. Entonces esta idea de, no, yo si no tengo mail o no me meto mucho en internet, evito entrar en contacto. Hay quien lo logrará, pero realmente cada vez quedan más perimidas. Sí, perdón que te corte, pero hay un cambio y sobre todo ese miedo que hablabas, me parece que es a raíz de la aparición de la inteligencia artificial autogenerada, que se va generando por sí sola, que no me sale el término ahora, es la generativa. Generativa, efectivamente. Que claro, ahí sí aparece como una especie de monocomando en el que la inteligencia habla por sí sola. Va a dominar la humanidad. Y nos va a dominar, claro. Bueno, nos pasa en el aula, nos pasa, digo, yo vengo, ¿no?, de una universidad, nos pasa que es un problema para nosotros, una problemática de debate que, bueno, si le mandamos a los estudiantes a escribir una monografía, no la harán con ChatGPT o no la harán con Copilot. Y probablemente sí, por eso lo que nosotros decimos, quizás el desafío que tenemos como docentes, como investigadores en la materia, no es pelearnos ni ahuyentar, sino abrazar estas tecnologías, conocerlas profundamente, adoptarlas críticamente. Estuvimos con capacitaciones en la Universidad de Ort la semana pasada y vimos cómo hay herramientas de inteligencia artificial que nos permiten que procesos que antes nos llevaban muchísimo tiempo, hoy los podemos simplificar, incluso para el periodismo, y llevarlos a periodos muy cortitos de tiempo. Nos permiten verificar información, hablábamos de videos, hablábamos de imágenes, hay herramientas a las que hoy podemos subir, no solo un periodista, son gratuitas muchas de ellas, podemos subir una imagen, subir un video y detectar rápidamente cuándo se generó esa imagen, cuándo se generó ese video y chequear si esa imagen que nos viene asociada a una catástrofe climática, un accidente o un acto de campaña político es verdadera o es falsa. Y bueno, hay oportunidades vinculadas a la inteligencia artificial. Exactamente, pero también hay una forma de bueno, instruir un poco a la población, ¿no? Porque es muy difícil a veces detectar, nos pasa a nosotros, lo hablábamos al comienzo, que manejamos información todos los días y a veces te pasa que te entra la duda y que decís, ¿y esto? Porque de verdad es que cada vez es más aceitada la herramienta, es más profesional. Mencionábamos a nivel de lo que es la campaña política, lo que ocurrió en la campaña electoral con Massa, aquel video que estuvo circulando, que nos llegó acá a Uruguay por WhatsApp, y pensaba en las campañas de desprestigio, ¿no? ¿Cómo pueden llegar a afectar? En Uruguay pienso que el territorio es pequeño y que fácilmente puede llegar a ser contrarrestada una información falsa, pero en territorios más importantes es muy difícil manejarlo, ¿no? Sí, bueno,
En la propia campaña uruguaya se metió en la agenda, ¿no? A partir de denuncias recientes, sí, son campañas de desprestigio articuladas Bueno, por pero eso de repente va trolls. por una vía judicial. Totalmente, En definitiva, pero también, ¿no? Sí, pero lo es que cierto que voy es... apareció. Sí, no, lo de los trolls sí. Que A lo que vinieron. voy es que yo creo que saludablemente, porque es otra de las cuestiones que a veces nos gusta poner en valor, hoy forman parte de la discusión pública. Hoy estamos advertidos de que las campañas de desinformación actúan con nosotros, interactúan con nosotros y nos preocupa y forma parte del debate público cuán preparados o no estamos como sociedad para enfrentar esas campañas de desinformación. Entonces, digo, en este tren de seguir derribando mitos, las campañas de desinformación no son producto de las redes sociales, ni de la digitalización, No. ni de Internet. Utilizan esa herramienta, está claro. Viene de la Entonces, gente, en Sí, definitiva. pero ¿por qué claro. lo digo? Porque muchas veces se tiende a asociar que en esta época de redes apareció la desinformación como un elemento novedoso. Claramente no es así. Sí, en esta nueva época, ya no tan nueva, ¿no? De entornos virtuales o digitales, lo que hay es una aceleración muy profunda de viralización. Sí. Y lo que tú decías, ¿no? Me llega algo por WhatsApp y ahí funciona lo que nosotros académicamente siempre conceptualizamos como un sesgo cognitivo que tiene que ver muy fuertemente con una dimensión afectiva. Tendemos a compartir aquello con lo que estamos de acuerdo y tendemos a dudar con aquello que En lo que no estamos. nuestras creencias previas nos marcan una brecha, una Sí, distancia sí. cognitiva. Totalmente. En ese sentido, diría, bueno, en este tren de, no me gusta decir, pero se llama muchas veces media literacy, ¿no? De alfabetización mediática, decir, bueno, ¿qué deberíamos hacer? Claro. Tomarnos tiempo. Si recibimos un WhatsApp, tratar de chequear, tratar de recurrir a medios tradicionales de comunicación, la prensa, la televisión, tratar de buscar si ese video está circulando por las fuentes confiables que tienen la labor profesional de llevarnos a nuestras casas información cotejada, tamizada por criterios periodísticos de calidad, etc. Creo que uno de nuestros peores enemigos en tiempos de desinformación es la velocidad, ¿no? Esta velocidad que hace que estemos como muy tentados al retweet, al reenvío inmediato de la información sin parar la pelota y decir, bueno, a ver, ¿esto es verdadero o no? Yo te lo preguntaba justo fuera de aire, me parece que me estás dando el pie para preguntártelo, que me parece interesante también de debatir y poder charlarlo, que tiene que ver con, bueno, esa lógica de velocidad que se estaba ya colando en los medios de comunicación, sobre todo en el portal de noticias. El clickbait es como la fuente, digamos, de ingresos a esos portales, y la realidad es que se basaba muchísimas veces en una imagen viral, en un video viral, y la realidad es que la inteligencia artificial viene a... Te lo pregunto, ¿la inteligencia artificial pone una contralógica a la velocidad en el sentido de que los periodistas, los portales de noticias que hacen muchísimas notas por día, tienen necesariamente, con la aparición de la inteligencia artificial, chequear 3, 4 veces un video o una foto viral? Bueno, yo ahí diría la respuesta es ambigua. La inteligencia artificial puede usarse para hacer un video trucado, para hacer una imagen trucada, pero también puede usarse para chequear si ese video está trucado o no. Creo que hay un componente ahí de capacitación que es básico hoy para la tarea periodística, que, insisto, implica conocer estas herramientas. Ahí también hay una trampa. Es muy acelerado el surgimiento de estas tecnologías y ni siquiera nosotros, que estamos tratando de meternos todo el tiempo en el tema, sabemos cuál es el estado de la cuestión, porque mañana nos despertamos y tal compañía lanzó una nueva aplicación. Y eso es lo que pasa, que también a nivel legislativo es muy difícil de controlar, porque en realidad avanza o cambia tan rápido que vos armás una legislación para algo que ya mañana es obsoleto o que hay algo más, Y ¿no? me parece que ahí me das pie para pensar en otros fenómenos que son globales. Digo, el tema de la regulación acá es central. Regulación que le corresponde a los estados, ¿no? Y que hoy se plantea como retos de regulación supraestatal. Los incipientes procesos regulatorios sobre inteligencia artificial, sobre plataformas digitales, se vienen dando sobre todo en Europa. La Unión Europea tiene Claro, ahora algo vinculado con la inteligencia artificial. la Unión Europea empieza a intentar regular todavía con regulaciones que se van a poner en práctica más adelante, que no está chequeado cómo van a funcionar y que terminan, digo, también hay que decirlo, hoy tenemos actores hiperconcentrados globales
que tienen intereses creados. Nadie está ingenuamente detrás de este tipo de desarrollos porque monetizan mucho dinero. Entonces se dan disputas, ¿no? Y se dan procesos de lobby muy amplios. Y todo el tiempo vemos cómo bueno, determinada empresa debe pagar alguna multa por mal uso de nuestros datos, esos que nosotros damos consentimiento para usar cuando nos bajamos una aplicación, o determinada empresa tiene que dar cuenta de su posición dominante en determinado mercado. Entonces, cuando hablo de la inteligencia es una creación humana, para terminar de caracterizar ese escenario, digo, bueno, hay que terminar también caracterizando cómo ese escenario además está dominado por un interés que tiene que ver con el lucro. Legítimamente las empresas que invierten fuertemente en desarrollos tecnológicos buscan el lucro como fin último, y que sí ahí los estados tienen una capacidad o una obligación de proteger la calidad de la información, la privacidad de nuestros datos. Hay toda una dimensión del derecho. En ese sentido hay un proyecto, Rodrigo Goñi, pero bueno, todavía está en discusión a nivel parlamentario, ¿no? Hay muchos proyectos en América Latina. La verdad que la mayoría de ellos no prosperaron. Como tú decías, los alcances son disímiles también porque es muy difícil legislar fenómenos que van cambiando y van mutando muy rápidamente. Pero me parece ahí que también hay que apelar a ciertas cuestiones intermedias, ¿no? Es decir, bueno, la responsabilidad social de ciertas empresas de retribuir en programas de alfabetización mediática, por ejemplo, como contraprestación. Digo, me parece que ahí hay que apelar al involucramiento de todos los actores, entendiendo que hay un bien máximo que hay que proteger, que es la calidad de la información para la toma de decisiones, la privacidad de los datos personales, como derechos humanos fundamentales, ¿no? Sí, y también la democratización de la herramienta, en definitiva, ¿no? Porque muchas veces cuando la herramienta tecnológica está en manos de unas pocas personas, ahí es cuando aparece el problema, porque mucha gente queda como fuera de ese juego y en definitiva esa contraprestación, no sé si iba en esa línea en particular, pero de poder educar a las personas en este sentido resulta clave, teniendo en cuenta eso, la virtud que puede tener conocer esa herramienta y lo desfavorable que es no tener ningún conocimiento al respecto. Mirar lo positivo, ¿no? Porque en las campañas políticas también, bueno, se accede con más rapidez a la información, de repente se pueden llegar hasta a plantear algún tipo de chat directo para... El chatbot, el famoso sí, exactamente, claro, para poder, bueno, brindar algún reclamo, o sea, también hay oportunidades muy positivas. Hay muchas oportunidades y en esto, en aras de contextualizar el fenómeno, creo que lo hablábamos detrás de cámara, ¿no? Pero decir, este tipo de campañas de desinformación que se viralizan a través de medios sociodigitales se posan sobre problemáticas que son más amplias, ¿no? Decíamos, bueno, hay un descrédito cada vez más profundo en muchas de las instituciones democráticas, en los estados, en los gobiernos, en los poderes legislativos, en los poderes judiciales, hasta en el discurso científico. Yo creo que la pandemia trajo y puso sobre la mesa eso, es decir, las instituciones que estaban encargadas de cimentar nuestros regímenes de verdad entraron en crisis. Cuando uno empieza a dudar si una vacuna es efectiva o no, uno puede tomarlo como un caso aislado, pero lo que entra en crisis fuertemente es el discurso científico. Totalmente. Entonces, en ese contexto también, y en un contexto de mayor desintermediación, en donde uno puede acceder a volúmenes inimaginables de información en la pantalla de un celular, creo que la crisis es bastante más profunda y es una crisis de los regímenes de verdad, ¿no? Sí, hoy mencionábamos también el conflicto, por ejemplo, en la Franja de Gaza, ¿no? Que ahí también se genera, sobre todo porque hay una distancia y bueno, y uno obviamente no está en primera fila como para poder relatar los hechos, como ocurría anteriormente. Antes vos tenías el relato de los periodistas que iban allí a cubrir. Ahora, bueno, también hay una intencionalidad por un lado o por el otro. Está todo muy mezclado y es muy difícil poder llegar a informar correctamente, ¿no? Cuando uno está lejos. Totalmente. Siempre, muchas veces nos asombramos de la potencia de ciertas premisas de las teorías de la comunicación de hace 60, 70 años. La cercanía con el lugar de los hechos tendía a potenciar o atenuar el efecto de un mensaje, decía la teoría. ¿Qué quiere decir esto? Si estoy más cerca de lo que sucede en Gaza o si estoy más cerca del choque de acá a la vuelta, puedo cotejarlo con mi experiencia directa. Cuando no tengo fuentes de información directa, ahí los discursos mediatizados son más potentes. Y en ese sentido, cualquier imagen que circule hoy sobre el conflicto en Gaza, sobre el conflicto en Ucrania,
o sobre lo que sucede... No, lo pasó el otro día en Moscú. o Totalmente, en sobre el Rusia. atentado en Moscú, ahí va. Digo, genera efectos mucho más inmediatos sobre nosotros, entre otras cosas porque no conocemos el contexto, porque nos cuesta encontrar fuente de contrastación directa de esos fenómenos. Claro. Y bueno, y en momento de tanta circulación de información por estas vías, estamos mucho más expuestos, ciertamente. Yo la siguiente pregunta tiene que ver con un aspecto personal, en realidad de preguntártelo a vos, de si tenés claro hasta qué punto se debería regular la inteligencia artificial, teniendo en cuenta de que muchas veces la herramienta, como pasó con la bomba atómica, no se genera o no se crea para un sentido negativo, sino que más bien positivo, y después se termina encontrando la parte mala. Teniendo en cuenta de que hay mucha gente que genera arte, cultura, a través de la inteligencia artificial. ¿Cuál es cómo tendría que ser la regulación, no sé si exacta o perfecta, porque es difícil, pero por lo menos la que se pueda alcanzar de mejor manera, en tu opinión? Es difícil siempre cotejarlo, o sea, yo tiendo a pensar que cuando se ponen en riesgo derechos sustanciales de las personas, de los individuos, pero también del ejercicio ciudadano, Sí. se prenden alertas que dicen, bueno, acá hay un bien ulterior que debe ser puesto en valor Claro. y regulado. Me parece que ahí, cuando empezamos a ver que determinadas herramientas pueden ser lesivas, por ejemplo, para el pleno ejercicio de la democracia, Sí. se prenden alertas. La única salida es regulatoria, no lo sé, creo que ahí hay diferentes experiencias. Digo, ¿a qué estamos acostumbrados? Las regulaciones muy rígidas a veces tampoco funcionan. Sí, no, Claro, y además la regulación totalmente. tiene que venir con la fiscalización de la mano y a veces no están los recursos para hacerlo. Tiene que venir con un proceso de implementación posterior que muchas veces armamos una regulación hermosa pero Sí, sí. inaplicable. Entonces, creo que no hay que pensar estos fenómenos con temor, de manera restrictiva, que hay que conocerlos, que hay que mirarlos críticamente, esto quiere decir ponerlos en cuestión todo el tiempo porque van mutando y nos van enseñando nuevas facetas, pero no perder de vista estas potencialidades, decimos. Nuestras vidas claramente hoy están dialogando permanentemente con la inteligencia artificial. El futuro de las profesiones no puede ser pensado por Exacto. afuera del uso de estas herramientas y, como ustedes decían, tienen múltiples aspectos dinamizadores de nuestras tareas cotidianas Sí. que digo, bueno, bienvenido sea, también Sí, nos pueden claro. ayudar a construir mejores escenarios. En parte, bueno, lo que genera también es como un cierto vértigo, ¿no? Porque uno claro. sabe que el mundo no va a ser como el que conoce, que obviamente siempre ha ido cambiando, pero desde la llegada de Internet los cambios han sido como mucho más acelerados y radicales. Entonces es difícil pensar en un mundo del trabajo dentro de 20 años, cómo se va a desarrollar. Sí, no tenemos la respuesta, pero a mí siempre me gusta hacer el paralelismo con el surgimiento de los medios masivos de comunicación. Claro. Las primeras reacciones al surgimiento de la radio fueron aquella metáfora de Orson Welles, ¿no? Es decir, esta metáfora de las guerras de los mundos Totalmente. y de una ficción que decía que nos estaban invadiendo extraterrestres y un montón de gente corriendo sin saber a dónde iba. Las primeras respuestas a la irrupción de la digitalización en nuestras vidas cotidianas fueron muy apocalípticas. Es decir, Exacto. las tecnologías nos dominan, las redes nos dominan, estamos todos civilizados y empezamos a ver que no, que hay chicos que producen arte en redes, que hay movimientos de ciberactivismo. Que tiene pro y contras, como Totalmente. Entonces Sí, digo, sí. bueno, conocer para utilizar siempre críticamente. Vicedecano de la facultad, Ort, te quería preguntar si tiene un impacto a nivel de la formación terciaria en particular, porque cuando hablamos de primaria y secundaria, en secundaria podría llegar a aplicarse también, pero primaria parece ser un poco más justamente primario el nivel de educativo. A nivel terciario en particular, ¿se tendría que modificar la forma en cómo enseñamos a raíz de la inteligencia artificial? A nivel terciario, universitario, y te diría de posgrado, y te diría en todos los niveles, porque ahí vamos, digo, Claro. aunque no querramos, ya se modificó la forma en la que concebimos el primer Sí. día de clase. Ya sabemos que, primero, nuestros estudiantes y nosotros no les... Estamos aprendiendo con ellos, exacto. tenemos la responsabilidad de enseñarles, de ponerles todas las herramientas a disposición, pero estamos aprendiendo codo a codo. Sabemos que son estudiantes que manejan estas herramientas a veces con mucha más soltura que nosotros y además sabemos que si nosotros no preparamos a los profesionales en el conocimiento de estas herramientas, estamos fracasando como instituciones educativas. Entonces, con esos condimentos te diría, claro que sí, o sea, tenemos el deber de
pensar distinto nuestras currículas, de incorporar estas herramientas, insisto, crítica y responsablemente, pero incorporarlas en nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje, y a no tenerles miedo. Digo, yo ahí, esta es una posición siempre personal, ¿no? Pero digo, a mí no me gusta entrar la primera clase diciéndole a los estudiantes, cierren sus teléfonos, no usen ChatGPT, sino decir, bueno, a ver, ¿por qué no trabajamos dándole una consigna al ChatGPT y a través de nuestra lectura tratamos de ver cuán errada o no está su respuesta, cómo podríamos mejorarla, qué le faltó en creatividad, qué le faltó en densidad conceptual? Bueno, probablemente vaya por ahí, ¿no? Y el diferencial siempre va a ser ese, porque en definitiva también es una herramienta que se va perfeccionando. Cuanto más información recibe, se va perfeccionando y va generando cada vez cosas más excelentes, por decirlo de alguna forma. Perfecto. Entonces, ¿dónde está el diferencial humano? ¿Qué es lo que el humano hace que el chat no lo va a poder hacer, por ejemplo? Creo que, y ahí soy optimista, creo que el diferencial siempre va a ser humano. Creo que hay un plus de conocimiento, un plus de creatividad, un plus de novedad, de innovación, que creo todavía siempre le corresponde al ser humano que entra en contacto con diferentes herramientas. A lo largo de nuestra historia fue así. Tiendo a no creer en estas versiones más apocalípticas que de repente se va a levantar la inteligencia artificial y nos va a dominar. Ojalá no esté equivocado y vendré acá a pedir disculpas si me equivoco, pero tiendo a pensar que el plus siempre lo pone el ser humano y cuanto mejor preparados estemos y cuanto más conozcamos el fenómeno, en mejores condiciones vamos a estar para marcar esa diferencia. Y a nivel de información, bueno, guiarnos por los medios que tienen más trayectoria, porque en definitiva sabes que está avalado por profesionales que intentan trabajar con seriedad, que se pueden equivocar, como nos pasa a todos, pero que ahí hay un chequeo de la información. Creo que ahí hay un rol central que los medios de comunicación no deben abandonar. Conozco experiencias, vengo de un país, soy argentino, vengo de un país en donde hay experiencias de prácticas profesionales que lindan con la desinformación y la verdad que no está bueno ver al periodismo en ese lugar. Total. Creo que el periodismo uruguayo guarda una institucionalidad que es encomiable y que más allá de líneas editoriales, que siempre las hay y no están mal. Y la subjetividad porque somos humanos. Y la posibilidad de error. Creo que tener claro esto, que desde la buena fe y desde nuestros posicionamientos individuales tenemos la obligación como comunicadores de llevarle a nuestras audiencias información de calidad, información chequeada, más allá de nuestra posición sobre determinado tema. Creo que ahí está la diferencia y creo que también ahí está el contrato, ¿no? La gente seguramente tendrá que venir aquí a las pantallas de los diferentes canales, a las plumas reconocidas, a tratar de chequear si el video del accidente existió o no. Y esa es la responsabilidad del periodismo. Esteban, muchísimas gracias por la charla. Fue un gusto enorme recibirte. El gusto es para mí y bueno, ojalá podamos seguir pensando estos temas. Está buenísimo, muy esclarecedor todo.